Nuestra última sesión el día de hoy corresponde a el siglo XX, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, entonces, perdón, de la mitad del siglo XX. Entonces vamos a empezar hablando un poco de las características del contexto y del movimiento, más que nada el momento llamado generación del 50. Aquí tenemos el temario. Luego de hablar de la generación del 50, nos vamos a dedicar a las décadas siguientes, a las que se les denomina la narrativa contemporánea, y ahí está Mario Vargas Llosa. Entonces son esos dos los momentos que vamos a tocar. Uno, que son los años 50, corresponde a Julio Ramón Ribeiro, y el otro momento corresponde a Mario Vargas Llosa. Comenzamos entonces con la narrativa del 50. El contexto en el que surge esta narrativa es el de una dictadura, un gobierno dictatorial, que es el gobierno, uy, ¿qué pasó? No salió, aquí está. El gobierno del general Odría, ¿no? Un gobierno militarizado, famoso por ser bastante autoritario, bastante, un gobierno que tiene mucha violencia y represión en sus medios de establecerse y de mantenerse en el poder. Y en ese contexto, ¿no?, del gobierno de Odría, aparece también una serie de cambios en la sociedad y cambios en la ciudad, en el modo de establecerse nuestra llamada modernidad o nuestro modo de entender lo que se llama la modernidad. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, hay mucho más edificios, centros financieros, conglomerados urbanos, ¿no? Unidades vecinales que en ese entonces pues implicaban la construcción de más viviendas, ¿no? Numerosas viviendas. Entonces, toda una serie de elementos de la modernización que tienen que ver con básicamente avances de infraestructura, ¿no?, que aparentaban traer una ciudad más moderna. Pero esa palabra es clave, ¿no? En cierta manera había una apariencia porque realmente y de fondo nuestra ciudad comienza a tornarse sumamente desigual. Y esto tiene que ver con que es una ciudad que no se va a acoplar, a aclimatar bien a la llegada de muchas personas que vienen de provincia. Entonces comienzan a llegar lo que se llaman migrantes, personas que se están moviendo de otros lugares lejos de la capital hacia la capital, ¿no? La mayoría de estas personas provienen del campo y vienen del campo a la ciudad. Si recordamos, la semana pasada habíamos hablado del indigenismo. El indigenismo habíamos visto que había muchas injusticias y mucha gente se había quedado pues sin lugar donde vivir porque los gamonales, los hacendados estaban ocupando territorios indígenas y los estaban desalojando, los estaban expulsando de sus terrenos. Entonces, como consecuencia de ello, muchos indígenas terminan trabajando en labores explotadoras y muchos también terminan yendo a la capital o viniendo a la capital, pensando que es un lugar de progreso, de mejores oportunidades, cosa que no necesariamente va a ser así, nosotros lo sabemos, porque muchas veces pues van a encontrar que no hay suficiente trabajo, no hay un lugar donde establecerse con viviendas adecuadas. Es una ciudad que no, pues, se moderniza realmente como lo necesita una población tan creciente, ¿no? Entonces, hay muchas carencias, muchas dificultades, y eso hace que haya un crecimiento desigual. Tenemos zonas que van a estar muy modernizadas aparentemente, con grandes centros comerciales y financieros, y por otro lado, hay zonas que son más alejadas del centro mismo, que son las zonas periféricas, generalmente pues los cerros, los pampones, ¿no?, en donde surgen las llamadas barriadas, que son los barrios pobres de la capital. Los barrios donde muchas veces, en principio,
no habían agua ni luz, no había desagüe, servicios básicos, eran simplemente lugares donde las personas colocaban sus esteras y allí pues se establecían, ¿no? Entonces surgen las barriadas. Ese sería em, el tercer punto de estas características como para distinguirlas entre sí. Y ya hablando del movimiento, del momento en particular, que es la narrativa del 50, entonces va a ocuparse de tratar estos temas. En muchos de los cuentos, los protagonistas son migrantes que han venido, que están buscando dónde quedarse, que a veces pues instauran sus casitas, ¿no? De manera muy rudimentaria, a veces se forman los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, y muchas costumbres traídas de también migrantes provincianos se representan en estos cuentos y novelas. Por ejemplo, se representan las yunzas, las polladas, que son algunos componentes ahora de nuestra cultura popular limeña, pero que fueron traídos de provincia. Entonces, muy interesante cómo se toca el tema de la migración. Obviamente, no solamente implica un enriquecimiento, que lo que debería ser un enriquecimiento cultural, porque se están mezclando culturas, en realidad implica mucho sufrimiento para los migrantes que no encuentran un lugar en la capital. Te decía que no encuentran trabajo para ellos o colegios para sus hijos. Y en ese sentido se enfatiza este tema de las barriadas que habíamos mencionado que se estaban forjando. Los barrios muy pobres, los barrios que son perseguidos a veces porque la municipalidad los quiere desalojar, son perseguidos a veces porque están pues ocupando terrenos de los que no tienen títulos, ¿no? Terrenos baldíos, pampas, etcétera. Y esa idea pues de barrios muy pobres que pese a que están, digamos, tratando de salir adelante, son también eh, vistos como menos o marginados, ¿no? Dentro de la sociedad. La imagen que hay sobre Lima en estos años es muy interesante porque es una imagen en la que Lima de pronto tiene niños que mendigan en la calle, niños que duermen en las plazas, que no tienen padres que los cuiden. Y no solo niños, también, ¿no? Mendigos que son ancianos. La idea de representar personajes que son más débiles o vulnerables y a los que la ciudad no puede cuidar, ¿no? Si como ciudad nuestros niños están desamparados, es un poco cuestionarnos sobre qué tipo de ciudad somos. Hay una imagen entonces crítica, de denuncia respecto a nuestra capital, una capital que pareciera ser un monstruo que ha crecido sin par, pero también sin orden y que por lo tanto nos devora, digamos, a todos, ¿no? Esta bestia, este monstruo. Y esa imagen de la bestia y el monstruo está en varios relatos. Uno de ellos, aquí aparece, dice la bestia de 1.000.000 de cabezas. Esa representación de la bestia de 1.000.000 de cabezas está en un cuento de Enrique Congres. Congres escribe sobre ello a propósito de que la ciudad ha crecido muchísimo y tiene 1.000.000 de habitantes. Será una cifra récord para ese entonces, será algo que no se había visto, ¿no? Y sin embargo, ahora estamos en 13 millones. Ya para 1.000.000 era algo exorbitante y sobre todo era algo que implicaba una sobrepoblación porque no teníamos suficientes casas, colegios, hospitales, ¿no? Entonces, nos habla de esta gran ciudad como una bestia en la que todos sus integrantes son sus cabezas, ¿no? Por otro lado, en Ribeiro dice, la ciudad abría su gigantesca mandíbula. Esta idea de, nuevamente, un monstruo, una bestia, o algo salvaje que tiene una mandíbula y que te puede devorar, tragar, ¿no? Hay una mirada como una ciudad muy agresiva. Lima es una ciudad muy violenta, muy agresiva, por eso es que se usan estos símbolos, estas imágenes para representarla. Además, la imagen crítica de la ciudad nace también o se fortalece también por la famosa frase Lima la Fea, que seguramente todos la hemos escuchado. Lima la Fea es una frase que proviene de un ensayo de estos años del 50,
de un ensayo de un escritor que es Sebastián Salazar Bond. Entonces, esta idea de Lima como una ciudad que ha dejado de ser la de antaño, que era una Lima encantadora, de balcones, de virreyes, de elegantes damas, y que ahora es la Lima de los basurales, de eh, los niños explotados, ¿no? De el desorden, entre otras cosas. Tenemos además que se va a representar no solo las clases populares, que son lo que más, definitivamente lo que más predomina, sino también a las clases medias, que eso significa la clase pues que es un poco más pudiente y que tiene más recursos. Esta clase media hace referencia sobre todo pues a distritos como Miraflores o San Isidro, ¿ya? Una clase media bastante acomodada, porque ahí es de donde proviene Ribeiro. Entonces Ribeiro conocía esa clase, que es a la que pertenecía él mismo, y por eso puede hablar desde esa perspectiva, criticando también muchos de sus defectos. Es una clase sumamente clasista que quiere mantener su estatus y su poderío a base del dinero. Es una clase que no necesariamente tiene que trabajar para obtener ganancias. Muchos de sus ingresos son pasivos y es diferente en ese sentido a las clases populares, ¿no? Que dependen de su trabajo día a día, mes a mes. La clase media tiene cierto acomodamiento y a veces hasta ciertos negocios y demás que son heredados. Y como ello, tienen una serie de privilegios. Es una clase en la que se manifiesta mucho el racismo también, además del clasismo, y el arribismo, o sea, querer ascender socialmente, querer hacerte amigo de un político, quererte emparentar con el presidente, quererte, pues, meter a un trabajo en política porque te conviene, ¿no? Esta idea, entonces, también se va a criticar fuertemente. Em, la clase media aquí está representada además por personas que básicamente em, vamos a ver en los cuentos de Ribeiro, ¿no? Personas que, si bien tienen todos estos privilegios de educación, comodidad y demás, tienen defectos muy severos de nuestra sociedad, como el racismo, por ejemplo. Entonces, de contraste. Tenemos además que hay tres líneas temáticas o tres modos de narrar diferentes temas en este contexto. La primera de estas líneas temáticas es el neoindigenismo. El neoindigenismo está vinculado a la evolución del indigenismo que habíamos visto. Es básicamente siguiendo la línea de interés por los indígenas, siguiendo la línea de interés por el tema del campo, es que se va a hablar de neoindigenismo. Luego está el neorrealismo. El neorrealismo es la línea temática que más va a predominar. La vamos a ver en pantalla, de hecho está el tema de la migración, en ello está el tema de las barriadas, en ello está el tema de la clase media, la imagen de la ciudad que es crítica, todo ello se ve más en el neorrealismo. Y el nombre un poco nos indica de qué va. Neorrealismo tiene que ver con una nueva mirada del realismo que describía lugares, contextos. Habíamos dicho el realismo básicamente pues describía la sociedad, ¿no? Se centraba mucho en la sociedad. El realismo era un movimiento del siglo XIX. El neorrealismo ya en el siglo XX lo que hace es tomar esas características, pero ahora el enfoque que le da es concentrarse en ciertos aspectos, digamos, más duros, más críticos, podríamos decir a veces más negativos de la realidad, porque pues puede tratar, te decía, de el mendigaje, el tema de la pobreza no extrema, la imagen de Lima como una ciudad sucia, llena de basurales, ¿no? O la delincuencia, la idea entonces de muchas carencias y muchas cosas también negativas, ya es adentrarse en ciertos rincones de la realidad, ¿no? Más precisamente eh, negativos o duros. Entonces, eso hace el neorealismo. Por último, tenemos la línea del relato fantástico. Todos sabemos qué cosa es lo fantástico.
Espero que sí. Lo fantástico tiene que ver con cosas fuera de la realidad. Entonces, criaturas mágicas, mundos imposibles, inexplorados, ¿no? Todo ello abarca lo que sería el relato fantástico y tenemos un muy buen desarrollo de escritores fantásticos aquí en Perú. Sin embargo, no son tan conocidos, son muy buenos como Luis Loaiza o José Adolf, que son algunos de ellos, pero el relato fantástico en su momento no va a ser tan leído ni tan valorado, van a pasar varias décadas para que recién se comience a apreciar. Lo que más predomina en este momento va a ser el neorrealismo. El escritor líder de esta generación del 50, que es Ribeiro, pertenece a esa tendencia, ¿no? Del neorrealismo, Julio Ramón Ribeiro. También está en ese mismo sentido Congress, que escribe también cuentos sobre migrantes en la capital, escribe cuentos sobre polladas, fiestas, cómo salen adelante estos nuevos barrios o nuevos distritos que se forjan a partir de migrantes. Y también está Zabaleta, ¿no? Zabaleta habla de la vida muchas veces de la juventud, de incluso la niñez. Hay algo que tienen en común varios escritores y es que te hablan o de adolescentes o de niños para mostrar hasta cierto punto personajes que en la ciudad son muy maltratados o que la pasan mal, ¿no? Son personajes que aparentemente inofensivos, sin embargo muchas veces tienen que tornarse a la delincuencia o son explotados o de alguna u otra forma su vida es bastante eh, llena de contrariedades, de dificultades. Entonces, algunos de ellos. Luego está Vargas Vicuña en la línea del neoindigenismo, Sebastián Salazar Bondi, acá le ponen un ensayo muy famoso que se llama Lima la Horrible, como te mencionaba. Y Luis Loaiza que escribía más en torno a temas fantásticos. Eh, Veamos un poco a Ribeiro, un poco más, ¿no? Al líder de esta generación que es Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro es un escritor que ha destacado a nivel internacional, o sea, no solamente en Perú, por sus cuentos, de modo que es considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos del siglo XX. Hay que tener en consideración que la época del siglo XX es una época en la que destaca bastante la novela. Entonces, el cuento, pues, es un mérito aparte, ¿no? Lograr tener cierto reconocimiento por tus cuentos es un mérito considerable, teniendo en cuenta que la novela era lo que más se pedía, lo que más se cotizaba, lo que más estaba de moda. Ribeiro era, además de escritor, periodista, tanto aquí como en el extranjero, y de hecho va a ser periodista un buen tiempo en Francia, y por ello también va a traducir algunas obras del francés al español. Aquí hay algunos de los premios que gana, eh, sobre todo hacia el final de su vida, gana un premio muy importante que es el premio Juan Rulfo, y de esa manera obtiene reconocimientos ya a nivel internacional, ¿no? Algunas características de el narrador Julio Ramón Ribeiro. Para empezar, él escribe decenas, cientos de cuentos, ¿no? Tiene muchos relatos que, digamos, en su juventud o en la primera parte de su eh, en la primera parte de su obra, de sus publicaciones, se van publicando, ¿no? En diferentes libros, pero conforme pasa más el tiempo, se acumulan tantos que se van reuniendo en un tomo llamado La Palabra del Mundo. La Palabra del Mudo es el grupo de relatos
que abarca la conjunción de toda su producción cuentística. De modo que algunas veces se publica en varios tomos, ¿no? 4 o 5 tomos de cuentos que todos llevan el título La palabra del mudo. Algo que destaca de Ribeiro, a diferencia de los otros escritores de esta época, es que él va a utilizar el relato lineal. El relato lineal no es otra cosa que un relato ordenado, que no posee saltos en el tiempo, no hay flashbacks, no hay saltos al futuro, nada por el estilo. ¿Ya? Destaca por el orden lineal. Es un orden que además evita las complicaciones técnicas. ¿Qué significa ello? Que no utiliza las nuevas técnicas narrativas, a diferencia de otros autores que escribían con multiplicidad de voces, flashbacks, monólogo interior y tantas otras técnicas. Ribeiro no hace ello, él prefiere recurrir a un relato que es ordenado y contar de principio a fin la historia. La temática de estas narraciones es urbana, como hemos determinado, ¿no? Es una temática que está ambientada en la ciudad, pero además vamos a ver que tiene elementos costeños, o sea, por ejemplo, nos habla de la playa, nos habla de distritos que tienen mar, Magdalena, Miraflores, Barranco. Nos habla a veces incluso de la vida de pescadores cerca de la costa, ¿no? Entonces hay toda esta mirada de la Lima, pero la Lima costeña. La actitud del narrador, como dice aquí, es escéptica. Eso significa que es un tanto descreída, podríamos decir en ciertos momentos incluso se torna un tanto pesimista. Esta actitud escéptica está vinculada más que nada al entorno social, ¿no? O sea, no pretende o no muestra que en el cuento cambian la situación o las circunstancias. No es que mágicamente los que eran explotados dejan de ser explotados, no es que tienen un mejor porvenir, no es que haya un final feliz para sus personajes. Más bien se suele tender a creer pues que están demostrando o están mostrando que este entorno es adverso, es cruel y adverso. Entonces, esa es la actitud escéptica que plantea en sus cuentos, ¿no? Y por último, veamos que representa dos mundos o representa em, dos modos de existir dentro de esta ciudad, ¿no? Uno de ellos es el mundo oficial. La oficialidad es aquella que se rige por lo esperado, por las normas, por aquello que es socialmente aceptado. Por ejemplo, la vida oficial implica tener pues cierta salud, educación, cierto dinero, ¿no? Como mínimo para poder vivir tranquilamente. Por contraste, tenemos el lado de la marginalidad. Y la marginalidad es el mundo de los que viven justamente pues al margen del bienestar y del progreso. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Niños que tienen que vivir siendo explotados, trabajando en el basural, en el cuento de Ribeiro, ¿no? Ellos son personajes marginales que tienen pues que someterse a esta explotación, sumergirse en la basura, ¿no? Personajes que no tienen bienestar, están al margen del bienestar. En contraste,
alguien que está en el mundo de la oficialidad, más bien, sí tiene muchas comodidades, ¿no? A diferencia de estos niños que no van al colegio, un niño promedio sí va al colegio. A diferencia de estos niños que tienen que trabajar, los niños pues no deberían no trabajar y deberían ser cuidados por sus padres. Entonces, entendamos aquí bien claramente el concepto de marginalidad como algo que es obviamente muy, una situación, una condición muy dura, ¿no? De vivir en los márgenes, pero no es como a veces se usa de manera despectiva, no lo entendemos de esa manera, ¿no? Como si fuera un insulto, sino como algo en torno al modo de existencia social, cómo se sobrevive socialmente, en este caso en la capital. Entonces, ese es el mundo de la oficialidad y la marginalidad. Para entenderlo aún mejor, hay un relato de Ribeiro que se llama Al pie del acantilado, en que justamente el relato trata de una familia de migrantes, un papá con sus dos hijos, ¿no? que llegan a Lima y no, pues, no saben cómo van a subsistir. Los niños, los chicos todavía son niños, el papá no consigue trabajo, no sabe cómo poder, pues, ganar dinero en la capital. Los niños no pueden ir ni siquiera al colegio porque no tienen para los materiales o para su uniforme, ni siquiera para sus zapatos se nos cuenta, ¿no? Entonces, el papá se vuelve esta imagen de el migrante provinciano que trata de salir adelante, ¿no? Que está buscando como los medios, cómo sacar adelante a su familia. Y consigue subsistir o se da cuenta de que puede subsistir si es que él trabaja pescando. De modo que van a poner su casita, que es una casita en realidad de esteras, una chocita, la van a poner allí en un arenal cerca de la playa, por eso se llama al pie del acantilado, ¿no? Cerca del acantilado, en medio del arenal, ponen su casa, ¿no? Sus esteras. Obviamente, a ello representa la vida de los personajes marginales. El hombre, pues, ha venido, no encuentra trabajo, no encuentra educación, no encuentra vivienda y va a tener que ver la manera de arreglárselas, va a tener que ver la manera de subsistir pese a las dificultades, ¿no? Entonces eso es lo que se trata de representar. Y conforme pasan los años, bueno, pasan muchas cosas duras, muchas lecciones de supervivencia, pero ya están allí más de 10 años en su chocita, en su casita, que de hecho la han mejorado, ya no es de esteras, tiene vidrio y madera, y pareciera que están saliendo adelante. Sin embargo, ¿no? Como suele pasar, aparece el mundo de la ley, que sería la municipalidad y la policía. En el relato les mandan una notificación municipal diciéndoles que esos territorios son invasiones y que ellos tienen que desalojar, pues obviamente, ¿no? Porque esos no les pertenecen, son tierras del Estado, ¿no? Entonces, ellos al principio se preocupan, pero ya no están solos, son un montón de gente más que ha venido y que está viviendo allí desde hace ya varios años. Entonces deciden que no van a hacer caso a la autoridad, que se van a quedar allí. Y ahí encontramos este choque de dos mundos, como dice la característica. Ya ahí tenemos también el lado de la oficialidad. La municipalidad, la policía, todo ello representaría un mundo oficial
que está pretendiendo, pues, imponer, ¿no? La ley y el orden, pero a costa de estas personas que no tienen nada más, que no tienen dónde más vivir, que no saben a dónde van a llevar a sus hijos si los dejan sin nada. Eh, entonces, como son bastantes, deciden cerrarse y no irse, pero los municipales, el alcalde mismo se aparece y les ofrece terrenos, si es que se van los 20 primeros, me parece, ¿no? Si es que se van mediante la orden, ¿no? Que les ha dado, los 20 primeros van a obtener terrenos. Y así es como logra dividirlos, porque esos que aceptan los terrenos se van rápidamente y dejan solamente pues a una minoría, ¿no? Y al final del cuento no hay mucho que se pueda hacer porque la municipalidad ha traído unos grandes camiones, estos que destrozan las cosas, que son los bulldozers, ¿no? Traen unos enormes bulldozers y están dispuestos a básicamente destruir todo a su paso. Entonces el cuento termina con que destruyen las casas y la gente se queda sin nada y se tiene que ir. Entonces, este enfrentamiento entre la ley y los invasores, digamos, es un enfrentamiento entre oficialidad y marginalidad. Sin embargo, hay que considerar que la oficialidad no siempre es solamente la ley, la oficialidad también puede ser el vivir con ciertas comodidades o el vivir en con ciertos beneficios, ¿no? Solamente el hecho de tener casa, alimento, como en tu caso, por ejemplo, ¿no? Que tienes educación, tienes casa, alimento, luz, agua, desagüe, ya implica una cierta oficialidad. Estás viviendo del lado, digamos, de el orden, la ley, ¿no? A diferencia de personajes que tienen mucho menos, que por lo tanto están al margen. Listo. Entonces, ese es uno de los conceptos más interesantes, pero también complejos de la generación del 50, la idea de este enfrentamiento, ¿no? Nosotros vamos a hablar de un cuento muy famoso de Ribeiro, un cuento que pues se ha paseado por el mundo en diferentes antologías, en diferentes recopilaciones de su obra, porque ejemplifica muy bien lo que es la vida en la pobreza en la capital. Los gallinazos sin plumas es un relato del año 55 sobre dos niños que viven trabajando en un basural. Los niños no tienen padres, padre ni madre, que nosotros sepamos, no se nos menciona nada de ello en el relato. Tienen nada más a un abuelo que es quien los explota. Y eso también es, digamos, un componente central y bastante triste del relato, ¿no? Que su propio abuelo, el que en vez de protegerlos, los explota. Y al mismo tiempo nos habla de una realidad que era y que sigue siendo muy vigente en la capital. Los niños explotados existen por montones, ¿no? Em, en el cuento, los niños se llaman Efraín y Enrique. Son hermanos, se nos relata que son todavía pequeños, uno puede imaginar alrededor de 8 a 10 años. Y como les mencionaba, no tienen ninguna figura que los cuide, ¿no? Nadie que vele realmente por ellos. No se menciona ni el padre ni a la madre, y el abuelo se dedica a explotarlos. Hay un fin, sin embargo, para que el abuelo los mande a trabajar al basural, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta los personajes. Don Santos es el abuelo,
es un viejo bastante malvado, y los hermanos que son Efraín y Enrique, ¿no? Em, la razón del abuelo para mandar a sus nietos al basural es vender al cerdo que tiene, que se llama Pascual. Pascual es un chancho que tiene que engordar y vender al peso. Y de hecho, según se nos cuenta en la novela, al inicio del cuento, él ha hecho un trato para que el comprador venga en 3 semanas más. Entonces, tiene que lograr en 3 semanas que el chancho cumpla el peso requerido, que esté bien gordito para que gane el dinero y para que se lo lleven, ¿no? Pascual. Esa es la razón por la que el abuelo pues está bastante, digamos, fijado con esta idea de engordar al cerdo y por la que también maltrata a sus nietos de manera tan insistente, ¿no? Porque tiene la urgencia de que requiere engordar al animal. Bueno, los niños entonces salen. Al inicio del relato, los niños salen a los basurales de ciertos distritos pudientes. Se nos cuenta que pasan, por ejemplo, por Miraflores, que es un distrito acomodado, y buscan en los basureros, donde efectivamente muchas veces se encuentran buen alimento, ¿no? Para el chancho, pero es muy poco. Y además casi nunca pueden terminar de buscar porque dice que siempre hay alguna persona del servicio, un empleado, un mayordomo, que los descubre y los bota. Entonces, se les hace difícil trabajar allí. Por ello es que el abuelo, desesperado porque le traigan más comida para Pascual, a quien le llama, por cierto, Pascualito en el cuento, ¿no? Desesperado el abuelo les dice, no, ustedes van a ir a el basural, el gran vertedero municipal, ¿no? Que es un basural enorme que está pues lleno de montículos y montículos de basura. Entonces, la idea es que estos niños van a caminar entre estos cerros de basura y van a tener que hurgar y discernir, separar la basura que es más útil de aquella que no les es útil. Entonces, los niños van a ir y trabajar así, ¿no? Hurgando en la basura, pero un día pues se van a enfermar. Primero cae Efraín, ¿no? A Efraín se le corta un pie. Caminando en medio del basural, se topa con un vidrio y se le corta profundamente, tan profundamente que no puede pisar, no puede apoyar el pie. Y además, su hermano va a ver que está muy grave porque no puede ni siquiera pues, dar unos pasos y tiene una fuerte fiebre. Entonces tenemos esta idea también de que el niño, en este caso Efraín, la pasa bastante mal, ¿no? Enrique, que es el otro niño, se enferma también, pero él de una tos tan profunda y tan fuerte que también le da fiebre, también le resulta pues muy dolorosa, ¿no? Esta tos. Y por lo tanto, decide pues, o mejor dicho, tiene que quedarse en cama, ¿no? Básicamente no puede levantarse, mucho menos pueden trabajar bajo estas condiciones. Ambos están muy mal, ¿no? Ambos están pues muy eh, adoloridos, afiebrados. Y durante ese periodo, que es el momento, digamos, más álgido, más duro del relato, el abuelo los va a maltratar de manera más terrible. Porque en vez de cuidarlos, protegerlos, resguardarlos, el abuelo se va a enfurecer mucho de que estén molestos. Los va a tildar de haraganes. No solo los va a insultar, sino los va
les va a gritar, a recriminar constantemente, los va a llegar a golpear y los va a dejar sin comida. Y ese es un punto importante y crítico para la narración porque nos cuenta pues que básicamente los niños no significan para el abuelo más que un ingreso, ¿no? Mientras ya no puedan procurar el alimento del cerdo, no les sirven. Entonces es un momento muy duro del cuento en el que nos damos cuenta pues que el abuelo solamente quiere explotarlos, ¿no? Los niños, los niños están mal durante unos días, como te digo, el abuelo los castiga incluso, y el mayor de ellos, que es Enrique, decide salir. Dice, mi hermano está mal, no puede seguir sin comer, voy a salir aunque sea para procurar pues el cumplir, ¿no? Y se siente, según él, un poco mejor, así que decide con ello salir y traer comida para el chancho. Ahora, lo malo de ello es que él igual está enfermo Enrique, ¿no? Y cuando sale se nos dice que apenas está caminando unos pasos y se cae en en un trozo de gras. Y desesperadamente comienza a comer el pasto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que está muy mal, que está con hambre, que en un punto parece que está casi como delirante, ¿no? Y se siente como que sobrevuela también sobre el basural, como si fuera un gallinazo más. Entonces hay toda esta narración para eh, enfatizar que pues el niño no está bien y que las circunstancias son bastante adversas, ¿no? Entonces, por fin el chiquito llega al basural, decide pues decide comenzar a recolectar basura y se alegra porque encuentra buena cantidad de desperdicios que le sirven y que logra llenar sus dos cubetas, porque ha llevado tanto el balde de él como el balde de su hermano. La idea es que pueda trabajar, digamos, por los dos para que el abuelo no se enfurezca, ¿no? Entonces, el niño está contento, ha logrado su cometido y regresa al corralón, que es esta casa muy pobre, ¿no? El lugar prácticamente el criadero del chancho. El, el niño regresa contento porque ha logrado pues obtener una buena cantidad de basura para el chancho, le deja las cubetas junto al abuelo, llega, ¿no? Le avisa al abuelo, el abuelo ni cuenta, a lo mejor dicho, ni caso le hace. Y pasa a ver a su hermano, que está en cama, ¿no? A Efraín. Y le pregunta cómo está y todo. Efraín le dice que está preocupado por su perro. Ellos tienen un perrito llamado Pedro. Y le dice, hace un rato estaba que le gruñía y le ladraba al abuelo. Y creo que el abuelo lo ha botado porque ya no lo escucho. Anda, mira dónde está, anda, tráelo, ¿no? Entonces, el chico va, Enrique va a ir a buscar al perro. Y cuando sale, le pregunta al abuelo. Y el abuelo también lo ignora. El abuelo está mirando fijamente al lodo en el que está el chancho. En medio del lodazal está Pascual, el chancho, devorando algo. Y de pronto el niño se da cuenta que se ha devorado a su perro porque todavía quedan los rastros de la colita del perrito, ¿no? Y con lágrimas en los ojos, triste pero también furioso, le reclama al abuelo por qué lo hizo. Él ya se había ido a trabajar, él ya había traído, no, él había traído buen alimento, y le dice, ¿por qué, no? ¿Por qué lo has hecho? Y el abuelo no le contesta, ni siquiera le dirige la mirada. Por eso es que el niño se enfurece y coge una vara y le amenaza con la vara al abuelo. Y ese es un punto importante, el abuelo tiene una pata de palo. Eso entorpece pues su caminata y su movimiento, ¿no? Entonces el abuelo intenta
retroceder, pero da un mal paso y cae al chiquero en medio del lodo donde está Pascual. Entonces, el chancho se le va a acercar, porque al parecer un pequeño perrito no ha sido suficiente, y el niño escucha los gritos desesperado. Entonces, los niños escapan, se nos dice que abrazados se van a ir del corralón, mientras se escuchan a lo lejos los gritos del chancho y el abuelo. Se da a entender que el animal va a devorar a su dueño. Ese es el relato de modo general de los gallinazos sin plumas. Es un relato que, como notaremos, tiene un final abierto y un poco, digamos, desesperanzador, ¿no? Porque los niños siguen solos, el abuelo nunca los protegió y al final, pues, al parecer va a morir, ¿no? Pero los niños están además enfermos y no sabemos qué va a ser de ellos, cuál va a ser su devenir, en qué va a parar ello, ¿no? Entonces, bueno, es un relato de mirada escéptica, eso es a lo que nos referíamos con la mirada escéptica. El caso de estos personajes es un buen ejemplo de lo que constituye la vida en marginalidad, ¿no? No tienes mayores privilegios o beneficios en este tipo de vida. Vives em, con muchas cosas en contra. En este caso, los niños viven la explotación del abuelo a costa suya, ¿no? Y el relato entonces explora bastante bien lo que es el tema de la miseria humana. Aquí está, ¿no? El cuento refleja la miseria humana y social a través de esta explotación que realiza el abuelo. Por un lado, tenemos el símbolo del cerdo, el chancho, que es importante. Pascual o Pascualito representa mucho más que solamente un animal. La idea de la bestia, recordemos, ¿no? Estaba muy presente en los relatos sobre Lima por una razón. Y es porque estos animales son el símbolo de lo cruel que es la ciudad. Entonces, por un lado, es un lugar que te promete desarrollo económico, ¿no? Te promete que puedes lograr dinero, puedes lograr progreso, pero para ello la ciudad tiene que sacrificar a los más débiles, tiene que sacrificar a los marginales, a los personajes marginales, ¿no? Y eso es bastante evidente, son personajes que no tienen el modo de salir adelante por sí mismos, que no tienen modo de escapar de esa situación, que si sus propios, pues, abuelo, en este caso, los explota de esta manera, ¿qué va a hacer de ellos ante el resto de la ciudad? Hay esta idea en el trasfondo también, ¿no? De que la ciudad es cruel y de que si no podemos cuidar a nuestros propios niños, ¿qué tipo de ciudad realmente somos? Entonces, todo ello, todo este reflejo, ¿no? De la miseria se ve en el relato. El tema central del cuento es la explotación, pero la explotación de los más indefensos, con el famoso, pues, relato de que es para obtener el progreso, ¿no? Es para obtener la mejora, es para obtener el desarrollo. Vamos a tener más dinero, vamos a vender al chancho y vamos a lograr más dinero. Obviamente ese dinero iba a beneficiar al abuelo más que a los niños, pero hay esta idea, pues, de que este, hay esta idea de que el progreso, ¿no? Es para el bien en este caso, el hogar. Obviamente, los niños siempre llevan la peor parte.
ellos no estudian, ni siquiera pues tienen salud, ¿no? Ni educación tampoco. Entonces, realmente no hay progreso para ellos. Pero se vende esta noción, ¿no? De que el dinero, de que el progreso está allí. Entonces, otro tema importante es el tema del fracaso. El tema del fracaso porque nadie se sale con la suya en este cuento. Todos terminan con sus esperanzas pisoteadas. Los niños pensando que van a poder aplacar al abuelo si se portan, bueno, Enrique, ¿no? Pensando que si se porta bien, que si trae el alimento, de repente el abuelo va a ser menos cruel, pero se topa con la realidad de que el abuelo ya, pese a que sabía que había ido a buscar alimento, el abuelo ya había matado a su perro. El abuelo que, pues, no cambia su actitud ni su modo de actuar frente a los niños, por más que estos estén enfermos, que estén desamparados, ¿no? No logra vender a su chancho, que era su tan ansiado objetivo, ¿no? Entonces tenemos todos estos elementos que básicamente nos cancelan la esperanza de que nada vaya a mejorar. Nada le sale bien, como te mencionaba, a los personajes y no mejora, de modos generales, no mejora su situación. Entonces, ese es el relato tan famoso de la generación del 50, Los gallinazos sin plumas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, consulta, porque ya después de esto nos viene los años 60, que es otro tema, con Vargas Llosa a la cabeza. Vargas Llosa, recordemos, pues es nuestro escritor vivo más famoso y es un escritor de la generación del boom, que destaca porque estuvo pues muy, muy vigente en esos años del boom latinoamericano. Entonces, no veo que haya ninguna duda ni comentario. Vamos a pasar al siguiente tema. Listo. Entonces, el siguiente tema es Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano que nace en Arequipa y que ha obtenido prácticamente todos los reconocimientos que uno pueda imaginar que obtenga un escritor. Ha obtenido prácticamente todos los premios que existen en el ámbito de la literatura. Es un, es un escritor sanmarquino, además, ese dato es importante. Y sabemos, es el Premio Nobel de Literatura, nuestro Nobel vivo. Ese premio lo obtiene en el año 2010. Listo. Entonces, considerando ello, podemos hablar un poco más de su obra. Tiene una serie de ensayos, libro de memorias, tiene incluso obras de teatro, pero él va a destacar por sus novelas. Entonces, prácticamente todas sus novelas son bastante famosas, como por ejemplo aquí vemos algunas de ellas, La ciudad y los perros. Sobre el Colegio Militar Leoncio Prado, un grupo de jóvenes que están estudiando allí durante la secundaria. Es un colegio internado, es un colegio además en el que el mismo Vargas Llosa había estudiado y muestra mucho el mundo de la violencia, el autoritarismo y el machismo que hay pues en un colegio militar. Luego publica novelas como La Casa Verde, que está ambientada en Piura, en un prostíbulo piurano muy famoso porque justamente tenía la fachada de color verde y se le conocía como la Casa Verde. Y en ese ambiente sitúa una historia donde hay intrigas, prostitución, tráfico y demás. Esta es la zona del norte del país. Luego tiene novelas que ya
hablan de nuestro país, pero en temas políticos. Conversación en la Catedral trata muy marcadamente del tema de la dictadura de Odría, que como te mencionaba es parte del contexto de estos momentos, porque era un gobierno militar muy autoritario, muy violento, y que básicamente pues marca una época, ¿no? Entonces se habla de la dictadura de Odría allí. Y luego tiene novelas en otros lugares del mundo. El fanatismo religioso, los dictadores sanguinarios, las injusticias que se cometen, ¿no? Y básicamente entonces una novela que trasciende solamente los espacios de Lima o Perú, que se va a ir a muchos otros lugares, que nos va a hablar de muchos otros temas, y que justamente las principales características de esta narrativa tienen que ver con su variedad, su multiplicidad. Vargas Llosa tiene una narrativa de carácter realista. ¿Qué significa ello? Que básicamente pues se basa en la realidad, no te va a hablar de cosas fantásticas, 100% imaginadas, ¿no? Sino que más bien va a centrarse en eh, eventos, lugares y ambientes que de verdad existen, para a partir de ello, pues, eh, escribir su obra. Para a partir de ello, inventar, pues, eh, esta realidad posible, ¿no? O sea, realidad verosímil que dice allí tiene que ver con una realidad que es posible, que existe. No significa que es 100% veraz o real o verídico, sino que se basa en algo que sí pudiera existir. No hay unicornios, ni magia, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que se centra en eventos y personajes que sí son posibles en la realidad. Y algunos de ellos sí que existieron incluso. Pero bueno, todo eso lo transforma en la ficción, ¿no? Todo ello lo transforma, lo mejora en la escritura. Se habla en Vargas Llosa de una narración objetiva, que no es lo mismo que una narración omnisciente. Se dice que él deja la narración omnisciente, que era típica del siglo XIX, y que plantea la posibilidad de que las narraciones sean objetivas nada más. O sea, que relaten los lugares, los ambientes, los escenarios, sí, pero que no conozcan necesariamente todos los detalles de la mente del personaje. Recordemos, la omnisciencia era cuando el narrador sabía todo, los secretos, todos los entretelones de lo que pasaba por la mente. En cambio, el narrador de Vargas Llosa ya no pretende ello. El narrador para Vargas Llosa es alguien que describe desde afuera y luego le puede dar voz a diferentes personajes que cuentan la historia. No puede haber multiplicidad de voces, puede haber monólogo interior. Ya no es solamente un narrador omnisciente. En ese sentido, justo te decía, incorpora otras técnicas. Monólogo de voces, monólogo interior, multiplicidad de voces, son algunos de estas técnicas modernas del relato. Vargas Llosa incorpora prácticamente todas las que podamos imaginar de estas técnicas que eran europeas, porque además recordemos que hay técnicas propias de aquí de Latinoamérica, que son las que usa Gabriel García Márquez, por ejemplo, el realismo mágico, ¿no? Y esas no las usa tanto no las usa tanto Vargas Llosa, ¿no? García Márquez sí, pero Vargas Llosa no. En cambio, Vargas Llosa sí va a usar técnicas como los flashbacks, la multiplicidad de voces, el monólogo interior, etc. Listo. Con ello tenemos entonces las técnicas modernas. Y
el modo de expresión de las novelas de Vargas Llosa han causado admiración bastante desde que él, pues, surge, ¿no? Desde que él aparece en la escena literaria. Y es porque puede modificar mucho su modo de narrar, puede modificar mucho su perspectiva, en el momento de narrar, dependiendo de quién o cómo se esté contando la novela. Si se trata de una novela, por ejemplo, que busca averiguar un hecho, una acción, un crimen, puede tomar un tono más periodístico. Si se trata de una novela que está haciendo una burla de ciertos personajes, hablamos de un tono paródico o humorístico. En algunos casos se trata de describir las costumbres de un pueblo, de una sociedad, y toma un tono más sociológico. Tiene novelas con tonos más políticos, con tonos más periodísticos, con tonos más diversos y amplios de diferentes modos o aspectos de entender, em, de entender mediante el lenguaje la, el modo de narrar, ¿no? Entender mediante el lenguaje qué cosa es lo que quiere transmitir. No es lo mismo si te habla de un evento social que si te habla de un evento periodístico, o si quiere ser más jocoso, es diferente cómo utilizan los lenguajes. La novela para él, y él lo va a declarar y lo va a escribir incluso sobre ello, la novela es como jugar con mentiras y buscarles el lado verdadero, dice, ¿no? O sea, la novela no tiene por qué ser 100% real, pero él busca que parezca real, crea una realidad que es verosímil, pero imaginada. Por mucho que en sus relatos aparezcan a veces personajes históricos, personajes, ¿no?, que sí existieron, no significa que todo lo que hacen en las novelas son 100% real, sino que hay mucho también de ficción, de imaginación y de creatividad. Por último, Vargas Llosa plantea la noción de la novela total. La novela que busca abarcar la totalidad de nuestra realidad. Y en ese sentido que incorpore diversas dimensiones de la realidad. La realidad histórica, la realidad social, psicológica, ¿no? La realidad, pues, desde un punto de vista más ligero o más crudo. Todo ello buscando que se asemeje a la realidad. Una novela total, así como la vida misma, tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas, muchas formas de entenderse, ¿no? Entonces, a ello es a lo que refiere la novela total. Veamos la novela La ciudad y los perros. La ciudad de los perros es una de las primeras novelas de Vargas Llosa que lo hace integrante del boom latinoamericano. El argumento es bastante intrigante y eso probablemente va a contribuir a su éxito en la época, porque trata de un grupo de adolescentes que están pues creciendo en medio de la hostilidad de un colegio militar, que es el Colegio Leoncio Prado, donde además el mismo Vargas Llosa había cursado los estudios de secundaria. Poco tiempo, pero los cursa allí, ¿no? Entonces, digamos que está hablando de una experiencia que él había conocido. Por ello también el libro va a sufrir bastantes críticas por parte de los militares, por ello también lo van a, pues, a tildar a Vargas Llosa de mentiroso, de revoltoso, ¿no? Porque los militares creen que está haciendo quedar mal a su institución, que es este colegio. Pero igual, pues el libro va a tener bastante éxito y revuelo internacional. Bueno, el argumento parte de entender que estamos ante un grupo de jóvenes que en el colegio militar tienen que seguir reglas muy severas. Reglas como
que obviamente no hay posibilidad de salir los días de semana, el internado solamente les permite salir en fin de semana, y si se portan bien, porque si se portan mal, ni siquiera los fines de semana, ¿no? Se quedan castigados y pueden estar encerrados de corrido 2, 3 semanas, un mes. Em, entonces, obviamente, como son jóvenes, la novela nos cuenta los modos en que estos jóvenes intentan escapar de estas normas, los modos en que intentan, digamos, sacarle la vuelta, ¿no? A las reglas de la institución. Y una de las cosas que se relata es que, por ejemplo, meten alcohol a escondidas, meten revistas pornográficas a escondidas, buscan romper las leyes, las normas, las reglas. Y al inicio del relato están buscando hacerlo mediante el robo de un examen. Hay un grupo de estudiantes que es una especie de pandilla que se llama el Círculo. El Círculo tiene como líder al Jaguar, que es el más respetado y temido de los estudiantes en el colegio. Entonces el Jaguar, ¿no? El líder del Círculo, va a decidir que tienen que robar este examen, que es muy difícil, y que luego lo van a poder incluso vender, ¿no? Entonces, los estudiantes se confabulan, estos son 5 chicos los del círculo, y sortean quién es el que sale elegido. El elegido es uno de los cadetes llamados cabo. Todos los chicos son cadetes, ya todos los estudiantes de secundaria tienen el título de cadetes, sus profesores son los tenientes y el director es el coronel. Pero bueno, el que sale sorteado es este pobre chico que es cabo, que se va a encargar de entonces robar el examen de química. Sin que se den cuenta, sin embargo, hay un testigo de los hechos, que es el esclavo, el cadete Arana. El esclavo lo ve y obviamente se esconde porque si el círculo sabe que él pues los ha visto, lo pueden golpear o amenazar. Y va a guardar el secreto durante un tiempo hasta que decide denunciarlos. Denuncia el hurto a las autoridades. El esclavo es de estos chicos que lleva castigado varias semanas y no ha podido salir del internado y está pues sumamente desesperado por salir. Ya no soporta más esa situación del encierro. Así que va a decidir, digamos, denunciar a sus compañeros a cambio de su libertad, ¿no? Cuando sale esta denuncia, el esclavo pide el anonimato total, que nadie se entere que ha sido él, porque el jaguar, que es el líder del círculo, recordemos, odia a los soplones. E incluso llega a decir el jaguar en algún punto que los soplones son lo peor del mundo, lo peor, ¿no?, que existe y que no merecen vivir. Aunque si él supiera de algún soplón, lo exterminaría, porque los soplones no merecen vivir. Entonces, el esclavo sabe ello, sabe que pues si lo descubren le van a hacer la vida imposible, así que los denuncia muy en secreto, a cambio de su libertad. El esclavo quiere ser libre, ha estado encerrado ya cerca de un par de meses, me parece. Y lo que pasa con el esclavo es que todos ellos, incluidos los del círculo, lo agarran de punto. Entonces, siempre lo castigan a él por cosas que no ha hecho. Le roban cosas y lo acusan a él, o le roban parte de su uniforme, y cuando estás en el colegio militar y no tienes parte del uniforme, aunque sean tus botones, aunque sean tus pasadores de tu zapato, te castigan. Las reglas son muy estrictas. Siempre lo agarran a él de puntos, siempre le quitan sus cosas, siempre lo acusan de cosas que no es, y de esa manera es que el esclavo se ha quedado pues castigado varias veces por faltas que para colmo ni siquiera él ha cometido, ¿no? Entonces, ahora, harto de esa situación y además buscando venganza, pero en secreto,
el esclavo decide denunciarlos. En una de las prácticas que hacen estas maniobras militares que hacen, una bala que en principio dicen pues es una bala perdida, le va a caer al esclavo en la nuca y lo deja primero agonizante y al poco tiempo lo mata, ¿no? Muere. Entonces no puede recuperarse a la herida grave de bala. Y obviamente se cree que ha sido un accidente, ¿no? Un terrible accidente de mala coordinación en la que el esclavo pues ha estado en el medio de la línea de fuego. Sin embargo, el único chico que se había hecho amigo del esclavo y que conocía pues un poco de la situación es un joven llamado el poeta, que cree que no ha sido casual, cree que ha sido a propósito, que le han disparado para matarlo. Entonces, Alberto va, el poeta, ¿no? Que es Alberto, va a denunciar el asesinato. Además, acusa al jaguar de ser el asesino, lo cual pues es bastante fuerte, ¿no? Porque no hay mayores pruebas. Luego de ello, pese a que hay ciertos rasgos como para, ciertos principios como para investigar, ¿no? Este asunto, incluso los peritajes habían sido inconclusos, o sea, había ciertos rezagos de la posibilidad de que efectivamente sea un asesinato. Y pese a ello, el director del colegio y las otras autoridades militares deciden tapar el asunto, que ya no se siga hablando más de ello, que ya no se, eh, digamos que no se acreciente el escándalo, ¿no? Ya es bastante que ha muerto un chico, que quede como un accidente. Em, entonces es bastante terrible ese momento porque los pocos que insisten en la investigación van a ser acusados. El poeta, que es este jovencito, es acusado pues de básicamente fomentar el desorden. Además, él había escrito algunos escritos eróticos y el director lo acusa de ser un escritor de pornografía. Todo eso sí, bastante terrible. Al único profesor que insiste en que se investigue el asunto, que es el profesor Gamboa, el teniente Gamboa, lo van a expulsar bueno, lo van a cambiar de sede, ¿no? Lo sacan de esa sede y lo mandan a la sierra. Entonces, lo destierran al profesor que quiere buscar la verdad, lo amenazan al estudiante que sigue denunciando que se trató de un asesinato y finalmente los acallan a ambos, ¿no? La novela termina, el relato termina con que ya pasado un tiempo terminan el colegio militar y tienen que proseguir con sus vidas, ¿no? De modo que todo vuelva a aparentar ser normalidad, pese a que han vivido estos horrores dentro de Leoncio Prado. Entonces hay esta idea también de la hipocresía en los ámbitos militares, en los círculos militares, ¿no? La falta de transparencia en estas instituciones, cómo es que se impone la autoridad de manera muy vertical, se impone el silencio también, ¿no? De los de mayor rango, los de menor rango. Y finalmente los jóvenes se reintegran a la sociedad como si nada hubiera pasado aparentemente, ¿no? Pero en realidad con muchos traumas encima y con muchas injusticias y también inquietudes encima. La ciudad de los perros, entonces, es una novela que trata principalmente, o ese es el tema central, de los sistemas autoritarios de enseñanza militar. El autoritarismo militar era un tema muy importante porque básicamente estábamos sufriendo de una serie de dictaduras militares o militarizadas a lo largo de toda Latinoamérica.
en el siglo XX es usual, ¿no? Que haya esta mirada de lo militar como muy impositiva, muy violenta, muy dura y muy unilateral. La mirada que no se puede cuestionar, la mirada que no se puede criticar, ¿no? La mirada militar. Otros temas que aparecen son el tema, por ejemplo, de la pandilla para realizar una serie de delitos, digamos, y todo ello buscando rebelarse ante lo establecido, ¿no? Entonces, en este caso, buscando rebelarse ante el sistema que es estricto y bastante opresor, propio de la militarización. Entonces, la pandilla juvenil es uno de estos temas centrales. Bueno, el hurto, roban el examen, entre otras cosas, pero también se roban entre ellos sus uniformes, se roban diferentes, cualquier tipo de instrumento o de cosa valiosa que puedan llegar a obtener, lo van a tener con mucho cuidado porque saben que sus compañeros siempre están al acecho de robarle a los que se descuidan, ¿no? A los que, digamos, los agarran de lornas, de tontos. Entonces hay esta idea también del hurto entre ellos mismos, entre los mismos cadetes, estudiantes. El machismo, numerosas veces en las discusiones, en los enfrentamientos, todo se resuelve mediante el insulto hacia la debilidad, o si alguien pues se porta con cierta debilidad, le dicen que es mujer, le dicen que es homosexual, ¿no? Hay esta idea muy fuerte de un machismo bien enquistado y que la hombría se debe demostrar mediante la agresividad, por eso es que se suelen ir a las peleas, a las manos cuando hay algún tipo de desacuerdo, porque tienen que resolverlo de manera tal que demuestren su hombría, ¿no? Y en este contexto, eso es mediante la violencia, mediante la agresividad. Otros temas que también se toman son una serie de rituales de la adolescencia, como el enamoramiento, el cortejo, también la amistad, ¿por qué no? Y dos temas centrales para entender por qué esta novela es tan exitosa es porque trata el tema del racismo y el tema del clasismo. En una sociedad en la que efectivamente pues hay muchísima discriminación, ya sea por procedencia étnica o por procedencia de, de clase social, hay esta noción pues de prácticamente una sociedad muy resquebrajada, muy separada, ¿no? En la que los personajes eh, se, se vuelcan de manera diferente su violencia social también, ¿no? Desencadenan o muestran entre ellos que se pueden insultar porque no tienen plata, porque tienen el tono de piel más oscuro o porque provienen de la sierra, etc. Entonces, largos momentos en los que se habla de ello, ¿no? En los que se habla, por ejemplo, de menospreciar a los serranos, ¿no? Alguien que viene de la serranía. Tenemos también en Vargas Llosa, un poco más adelante, una novela que ya es más extensa, ya no está ambientada en el mundo juvenil como está aquí, sino en un mundo un poco más adulto, y que habla también de una dictadura, pero en este caso el trasfondo de la dictadura de Odría. Entonces, hemos visto la novela juvenil, que es La ciudad y los perros, y nos tocaría hablar de una novela, te decía, más en torno a la adultez y la dictadura de Odría, que se titula Conversación en la catedral. Conversación en la catedral es una novela que trata sobre Santiago Zavala, ¿no? Apodado Zabalita en la obra. Santiago Zavala era un ex niño rico, venía de una familia muy pudiente,
que sin embargo va a, vamos a ver, ¿no? Que básicamente se aleja de esos vínculos y pierde su fortuna porque tiene convicciones muy fuertes, convicciones sociales, morales, muy fuertes. Entonces va a abandonar ese mundo de las personas ricas, ¿no? Él ha tenido durante muchos años un chofer cuando vivía con sus padres y ahora, después de mucho tiempo, se lo vuelve a encontrar. Ese chofer se llama Ambrosio. Y cuando se lo encuentra, Santiago tiene una pregunta que hacerle, tiene una inquietud, pero no se lo va a decir así de frente, sino que le va a invitar a que conversen nada más. Y a que conversen en un bar cercano que se llama el bar La Catedral. Por eso es que se llama la novela Conversación en la Catedral. Entonces se encuentra con su ex chofer, ¿no? Y lo invita a tomarse estas cervezas. Las motivaciones de Santiago, nos las vamos a enterar después, son también otras, son diversas, porque él quiere saber algo muy concreto, ¿no? Le interesa saber algo eh, que lo intriga mucho en torno a un crimen. Para esto hay que considerar que Santiago es periodista, entonces investiga crímenes y casos de las sociedades entonces. Sin embargo, bueno, están conversando en el bar y primero comienzan a conversar de sus vidas porque hace mucho que no se ven ni se ponen al día. Entonces, surgen algunos detalles de la vida del joven. Santiago recuerda cómo rechazó a su entorno social, sobre todo a sus padres, sobre todo a su papá, porque el papá era un hombre que hacía negocios turbios y los hacía respaldando a el presidente de ese entonces, que era un presidente muy corrupto. Es el presidente Odría. Entonces Santiago recuerda, ¿no? Esa relación conflictiva con el papá, recuerda que se pelearon porque el papá quería que él ingrese a la católica, pero San Marcos era su opción del joven. Y también se pelean porque un tiempo él se vuelve de izquierda comunista y junto con un grupo de jóvenes de ideas comunistas forman parte de lo que es este grupo llamado Cahuide, un grupo clandestino que se encargaba de repartir noticias y panfletos en contra de Odría. Es un grupo muy activo, un grupo de activismo en contra del gobierno. Por ello, Santiago va a sufrir incluso cárcel, pero muy brevemente porque como los militares conocen a su papá, lo van a dejar ir. Sin embargo, Santiago queda muy marcada por esa experiencia porque a varios de sus compañeros sí los capturan y no les va tan bien como a él, porque no tienen esas influencias que él sí. Entonces, bueno, todo este pasado de juventud rebelde en contra del gobierno se va a venir aún con más fuerza sobre él, porque se entera que su padre hace estos negocios, ¿no? Ilícitos y que apoya al régimen militar, que es un régimen muy violento y muy autoritario que está en el poder. De esa manera, Santiago se termina de decepcionar de su clase social, se termina de pelear con su papá y finalmente decide que ya no le queda más que hacer en esa casa y por lo tanto se va de su casa, ¿no? Entonces, los negocios del papá, que es Fermín Zavala, decepcionan a Santiago, al hijo. Decepcionado de su padre, Santiago se va de la casa y termina trabajando en un periódico, que es La Crónica. No termina sus estudios universitarios tampoco. Es un punto importante porque vamos a ver cómo poco a poco abandona sus sueños, abandona sus
ideales y todo aquello que tenía, digamos, planeado, lo va poco a poco desdibujando, ¿no? Bueno, trabajando en este periódico que es La Crónica, se entera de que ha habido un crimen bastante terrible, que ha amanecido una prostituta muerta, y era una prostituta que había sido, digamos, de parte del régimen de Odría, que cuando el presidente hacía sus grandes fiestas, esta chica, que se llama La Musa, era una de las invitadas más conocidas, más asiduas. Ella eh, se vuelve la amante, además de uno de los ministros, que es Cayo Bermúdez. Entonces, digamos que es como que un personaje importante para el régimen, pero la encuentran un día muerta, al parecer estrangulada. Y como Santiago es periodista, se entera que una de las últimas personas en verla ha sido su papá. Y eso le choca bastante. ¿Ya? Entonces, eh, escucha esta versión de que su padre está involucrado o estuvo involucrado en el asesinato de la Musa. La Musa es el nombre o el apodo de esta prostituta, de esta chica. Santiago está muy intrigado porque obviamente no desea pues que su papá sea el asesino, ¿no? Pero cree que si alguien debe saber es Ambrosio, porque Ambrosio era su chofer por mucho tiempo y de hecho pues los ha llevado, los ha conducido a muchos lugares. Entonces Ambrosio debe haberlo conducido esa noche a donde estaba la Musa, si es que efectivamente su papá la mató. Lo que no sabe Santiago es que el papá oculta un enorme secreto y Ambrosio también. El papá y su chofer eran amantes, ¿no? Y esta relación homosexual que habían mantenido durante tanto tiempo era conocida por la Musa. Entonces la prostituta se había enterado de los encuentros entre Fermín Zavala y su chofer. Hay que tener en cuenta que Fermín Zavala es un empresario muy adinerado, amigo del régimen, que también andaba en estos banquetes y fiestas que hacía, ¿no? El presidente dictador, y por eso la Musa lo había llegado a conocer. Pero cuando se entera de este secreto, la Musa ve en ello una posibilidad, pues, de, digamos, ganar dinero fácilmente, ¿no? Lo puede chantajear y puede arruinar su familia, su reputación, su relación con su esposa, ¿no? Porque Fermín Zavala es casado y demás. Entonces, además, en una Lima que es muy conservadora, tener una relación homosexual y encima con tu empleado, en este caso, que es el chofer, es un escándalo, ¿no? Entonces, la Musa sabe que lo tiene, digamos, eh, interceptado contra la espada y la pared a don Fermín Zaval. Y le pide, pues, un chantaje para poder quedarse callada. Esto es cuando ya el régimen de Odría ha caído. La Musa ya no tiene un buen lugar porque le pagaban muy bien por sus servicios cuando trabajaba para los militares, pero ya cuando el régimen cae, cae también su posición social de ella. Y el mismo Fermín Zavala, que era un empresario pues exitoso, ya no tiene los mismos ingresos que antes. Entonces hay toda esta cuestión de que él no sabe, ni siquiera tiene cómo pagarle, ¿no? Lo que la Musa pide. Y se lo va a contar un tanto desesperado a Ambrosio. Le cuenta que la chica sabe su secreto y que él no sabe qué hacer. Entonces Ambrosio va a ir a hablar con la Musa pensando tranquilizarla o amenazarla, pero se le va de la mano la situación y Ambrosio termina matándola. Eso nos lo cuenta a nosotros la novela, pero Santiago no sabe nada de ello. Santiago solo sabe que hay versiones de que su padre estuvo involucrado en el asesinato, pero él no sabe cómo ni por qué. Además, no ha sido su padre el que la mató, ha sido Ambrosio. Obviamente, cuando Santiago le pregunta, ¿no? Acerca del crimen y acerca de, básicamente, pues, qué hizo su padre para estar involucrado con ese crimen,
Ambrosio simplemente se ofende, le dice, usted no debería creer esas cosas de su padre, y se va sin darle mayor respuesta. ¿Ya? Entonces, la novela termina así, ¿no? Con Santiago sin obtener mayores respuestas. La novela tiene lo que se denominan dos ejes narrativos importantes. Por un lado, nos cuenta la historia de Santiago, ¿no? De su familia, de su padre, de él mismo, cómo es que renuncia a sus riquezas y demás, pero también la historia de la dictadura. Uno de los más importantes personajes que aparece mucho, más que el mismo Dría, que es el presidente, que sabemos que está de trasfondo, un personaje importante es el de el ministro Cayo Bermúdez. Cayo Bermúdez era un hombre de mucha confianza, prácticamente la mano derecha de Odría, y era el encargado de espiar, perseguir, encarcelar y deportar a los opositores. Se nos dicen que los torturaban y en algunos casos extremos los mataban y los desaparecían. Es una dictadura realmente muy violenta y opresiva. Listo. Con ello tenemos entonces lo que corresponde a conversación en la catedral. El argumento, ¿no? Los temas centrales de conversación en la catedral serían, por un lado, que se critica a los regímenes dictatoriales, hay esta idea de eh, dejar muy en claro que mediante la represión y la violencia se terminan arruinando muchas vidas, ¿no? Los mismos militares salen o huyendo del país o encarcelados, muchos de ellos. En el caso de otras personas, incluso totalmente inocentes a la situación, como por ejemplo Santiago, ¿no? Que es un chico que se intenta rebelar contra el régimen, que muestra su descontento, su disconformidad. Pese a ello, Santiago también termina en la ruina, ¿no? En un trabajo mediocre, se aleja de su familia. Hay toda esta idea de eh, que todos pierden en una dictadura, desde el hombre común y corriente hasta obviamente la sociedad en conjunto, en tanto vivimos en un sistema de corrupción y de podredumbre. Y justamente esos son algunos de los otros temas importantes, la corrupción. Estos militares se presentan como personajes bastante también frívolos, a los que les gusta vivir en el lujo y la opulencia y las apariencias. Y entre otras cosas, pues, se nos dice que hacen grandes banquetes, grandes fiestas, contratan a jovencitas, a bailarinas y hasta prostitutas, ¿no? Hacen tratos millonarios con empresarios, pero son tratos donde hay muchas coimas, muchas conveniencias, donde se roba mucho. Entonces, todo el cómo se manejan los negocios a nivel estatal es de modo corrupto. Luego están los ideales políticos juveniles. Los jóvenes tienen esta capacidad crítica muchas veces y también la capacidad de rebeldía ante lo que es injusto y lo que es incorrecto. Santiago es un joven así, ¿no? Con ideales políticos muy marcados, muy bien determinados, pero lamentablemente la misma sociedad, el mismo modo de vida, ¿no? Va a determinar que él tenga que conformarse con ser pues un trabajador del promedio, va a tener que ya abandonar estas ideas críticas o estas ideas de rebeldía, porque necesita subsistir, necesita trabajar, necesita mantenerse, ya no tiene la fortuna tampoco de su padre para depender de ello. Entonces también hay una mirada de cómo se abandonan estos ideales juveniles, sobre todo la mirada política, ¿no?
muchos lo dejan de lado con el paso del tiempo. Tenemos también la idea de las clases altas. Las clases altas siempre se presentan como clases muy arribistas y convenidas en la historia de nuestro país en general. Pero en este caso está vinculado con que al principio del régimen de los militares, cuando recién sube Odría al poder, se nos cuenta que básicamente la mayoría de las clases altas están en contra de él. La mayoría de las clases altas se van a negar a, a trabajar con él o a unírsele, hasta que se dan cuenta que los militares están dispuestos a ayudar a que se enriquezcan, a hacer tratos ilícitos con ellos para que ganen pues una buena tajada de coimas, de negocios por debajo de la mesa. Entonces, allí muchos de estos sectores dominantes, como eran los empresarios, los terratenientes, cambian, digamos, de camiseta y comienzan a aliarse con los dictadores, comienzan a aliarse con los militares. Hay una hipocresía de las clases altas. Además, se muestra la relación conflictiva entre padre e hijo. Esa relación es interesante e importante porque va a aparecer en múltiples novelas de Mario Vargas Llosa. La idea de un padre que es más autoritario, más cerrado, que quiere siempre imponer su voluntad, aún a costa del bienestar de su hijo, aún a costa de la opinión de su hijo. Esta idea, pues, de el hijo rebelde, el hijo con opiniones encontradas, el que no quiere seguir los pasos del papá, ¿no? Porque Santiago no quiere ser empresario como el padre, y que básicamente no quiere vivir bajo las reglas, las normas del padre. Todo ello se va a ver representado en esta oposición padre e hijo. Y en varias novelas, como te digo, muy probablemente se desprende del hecho de que el mismo Vargas Llosa tuvo una relación bastante conflictiva con su papá. Entonces ahí está la idea de un enfrentamiento, ¿no? que se mantiene a lo largo de las obras. Por último, es interesante la estructura que aparece en Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral es una novela que se puede leer a dos niveles o en dos ejes narrativos. Les llamamos ejes narrativos o líneas narrativas. Podemos leer la novela como una novela de anécdotas en torno a Santiago Zavala. Podemos entender que se trata de su vida, de su historia personal, de sus dificultades, vicisitudes, de sus cambios de actitud y de opinión, cómo va evolucionando este personaje, ¿no? Podemos entenderlo de esa manera. O podemos también entenderlo en una segunda línea narrativa como una novela sobre la política en el Perú. Sobre cómo es nuestra vida social y política, llena, te decía, pues, de corrupción, de podredumbre, de cosas, pues, sumamente criticables, ¿no? Y aquí ya la novela se vuelve un poco más monumental en el sentido de que abarca un tema que es más grande, ¿no? El tema de la dictadura. La dictadura militar, en este caso es la de Odría, pero en general hay una crítica muy dura a las dictaduras que se sostienen en la violencia y en los militares, ¿no? En la fuerza para mantenerse en el poder. Entonces veamos la primera línea narrativa primero. La primera línea narrativa, te decía, se cuenta un poco de la juventud de Santiago. Santiago siempre tiene esta relación de roces con su padre, pero al principio él todavía no está tan decepcionado del papá porque no sabe que trabaja con los dictadores. Entonces la relación conflictiva parte de que simplemente quieren cosas diferentes. El papá quiere que Santiago
sea el que gerencie la empresa, quiere que estudie en la Católica. Santiago quiere ser periodista, quiere estudiar en San Marcos. Entonces, cuando Santiago entra a San Marcos ya hay un choque más fuerte. Y después que abandona a su familia y demás, es porque hay aún más roces, ¿no? Porque ya no confía en su padre, porque su padre le parece un hombre corrupto, que se ha aliado con lo peor de la dictadura. En esa vida también personal de Santiago podemos destacar su trabajo como periodista. Está trabajando sin haber terminado sus estudios, se nos dice que en ambientes muy decadentes, con una paga muy baja, simplemente para subsistir. A esta idea de que tiene que sobrevivir. Santiago tiene una novia con la que vive, tiene un perrito también, ¿no? De hecho, buscando su perrito que se le ha perdido, es que se encuentra con Ambrosio. Y hay esta idea de que ya la cuestión doméstica, el día a día, ¿no? Sus obligaciones para poder mantener el departamento en el que vive con su novia, con su mascotita, ¿no? La idea de las obligaciones diarias lo someten a tener que trabajar, a tener que meterse en esta rutina ya sin cuestionar más las cosas, sin interrogar más, pues, eh, los diferentes sucesos, ¿no? Solamente ya es un hombre, digamos, un poco más conformista en su adultez y además que no tiene ya los medios ni el tiempo para ser el mismo joven crítico de antes. Por ahí me levantaban la mano, o se han equivocado. ¿Alguien levantó la mano? A lo mejor dicho, ¿alguien quiere hablar? Paola, tienes la mano levantada. No sé si es que deseas hablar. Adelante. No, creo que es un error, ¿no? Porque no escucho nada. En todo caso, me escribe si es que está mal mi audio. Pero vamos a continuar. Entonces, les decía que la primera línea narrativa tiene que ver con Santiago y cómo básicamente pasa de ser un joven muy, podríamos decir también soñador, rebelde, ¿no? A ser un hombre ya más conformista y que tiene que simplemente buscar medios para subsistir, ¿no? Buscar la forma de mantenerse y de poder sobrevivir teniendo en cuenta que su situación económica es bastante adversa. Entonces, claro, reniega de su familia, se separa de ellos, pero eso también lo perjudica económicamente. Listo, esta es entonces la primera línea narrativa, el primer eje narrativo. El segundo eje narrativo, que te decía, tiene que ver más con política. En esta segunda línea o eje, lo que más destaca es el enfrentamiento que hay entre militares con otros grupos de poder económico. Al comienzo es una especie de lucha, es una especie de oposición, como te digo, porque están pues buscando ambos ganar mayores beneficios y réditos económicos, pero poco a poco también eso se vuelve una alianza, ¿no? ¿Cómo es que se vuelven aliados estos grupos de poder? Todo sea por mantener justamente sus riquezas, sus privilegios, para poder seguir pues haciendo estos tratos y negocios ilícitos. Hay toda esta idea de la corrupción que termina, digamos, venciendo, termina instalándose y venciendo a las diferencias que podían tener, ¿no? Listo. Entonces, la relación de los militares con los terratenientes, con los empresarios, es un punto importante. El otro punto es la política de espionaje, persecución y encarcelamiento a los opositores de la dictadura.
Eso es muy fuerte porque lo que se nos dice pues es que muchos de ellos van a estar condenados a que sufran desde cárcel hasta torturas y en algunos casos su muerte y desaparición violenta. Y eso nos habla de un régimen pues que utiliza medios también ilícitos para mantenerse en el poder. No solamente busca mantenerse mediante la corrupción o el poder económico, sino también mediante la fuerza, mediante la violencia armada, ¿no? Entonces, un régimen muy duro, le diría. Básicamente, hay varios escritores que lo van a denunciar y van a criticar este gobierno, y básicamente esta novela es un buen ejemplo de todos los defectos de una dictadura. Y bueno, la corrupción de los líderes de la APRA entra dentro de también los grupos de poder, ¿no? Los militantes del APRA, que al principio están también opuestos al régimen, al final se vuelven aliados cuando se dan cuenta de que se les conviene, ¿no? Que el régimen ha obtenido gran poder económico, político y militar, terminan aliándose eh, terminan aliándose al dictador y a los militares. Entonces es una novela bastante compleja, Conversación en la Catedral, pero tengamos en cuenta que hay un punto en común en esta novela con la anterior, pese a que son novelas muy distintas. Ambos hablan hay una crítica a lo militar, ¿no? En la anterior era en el contexto del colegio, ¿no? Los militares como alguien que son muy verticales, muy autoritarios, muy impositivos, tratan de imponer su ley, aunque esté, pues, aunque esté mal planteado, aunque sea injusto, pero son estos personajes que son sumamente, pues, violentos, impositivos, ¿no? Y por otro lado, tenemos que en la novela Conversación en la Catedral, está ya la idea de los militares, pero ya cuando han obtenido el poder del país. ¿Cómo se comportan, ¿no? Estos militares cuando... ¿Cómo se comportan estos militares cuando ya tienen el poder, ¿no? Básicamente, sin ningún filtro, con la acumulación absoluta de, de riquezas y poder político. Listo, entonces esas son las novelas del Premio Nobel. Esta es la semana última, ya con esto cerramos. Tomar una captura. Tomen una captura eh, tomen una captura de las claves de esta semana, chicos. Estamos en la última semana. Les agradezco ya, pues, por fin de ciclo, su tiempo, como siempre, ha sido un ciclo acelerado de verano, con muchos temas, contenidos diferentes de sus diferentes cursos. Esto les toma me imagino, pues, mucho esfuerzo. Además, pues es un ciclo virtual, lo que siempre es un poco todavía inusual, así que implica más concentración de su parte. Les agradezco por haberme, pues, acompañado durante estas semanas, eh, por sus comentarios o sus emojis, y también, pues, por la fortaleza que muestran al fin y al cabo, ¿no? Siempre han sido épocas difíciles las que les ha tocado vivir después del COVID, después bueno, incluso en San Marcos, ¿no? Con lo que hubo de no hay clases, hay clases, em, todo ha estado un poco contra nosotros y aún así hemos logrado salir adelante. Entonces, nada más encomendarles toda mi suerte, todo, pues, su esfuerzo, que rinda frutos. Espero que podamos vernos en la San Marcos ya, yo como ex estudiante y ustedes como estudiantes. Y en general que les vaya bien en su vida, en sus proyectos, ¿no? Muchas gracias también y un fuerte abrazo a la distancia. Tengan en cuenta que la universidad es un lugar en donde nos forjamos como personas en general, entonces está bien los conocimientos y todo, pero nos tiene que llevar a tener un pensamiento crítico, a querer hacer que la vida sea un poco mejor para todos,
que nos ayude a que nuestro país también salga adelante, ¿no? Entonces, siempre pensando las cosas, cuestionando las cosas, también con una mirada más reflexiva y aparte de acumular conocimientos, tener eso, un pensamiento muy crítico. Un abrazo entonces, nos encontramos pronto, espero, en la universidad. Cuídense mucho, cualquier cosa me pasan la voz si es que alguna vez me ven. Un abrazo y hasta luego. Gracias a todos ustedes.